Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikolamim beratan lanu et torato, Baruch atah Yahweh noten atorah, beshen Yeshua Mashiach. Bendito seas Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos apartas de entre todos los pueblos de la tierra para otorgarnos instrucción. Bendito seas Yahweh, dador de la instrucción, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén y amén. Capítulo 15 de Éxodo, damos lectura en nuestro estudio sistemático que estamos teniendo en la comunidad. Dice desde el verso 1: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Yahweh y dijeron: cantaré yo a Yahweh, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Yahweh es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Elohim y lo alabaré, Elohim de mi padre y lo enalteceré. Yahweh es varón de guerra, Yahweh es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Yahweh, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Yahweh, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra mí. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Yahweh, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada, lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caballos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, y se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto a la grandeza de tu brazo, enmudezcan como una piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Yahweh, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Yahweh, en el santuario que tus manos, oh Yahweh, han afirmado. Yahweh reinará eternamente y para siempre. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Yahweh hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. Y Miriam, la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y Miriam le respondía: cantad a Yahweh, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. E hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Yahweh, y Yahweh les mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Palabra del Eterno. Capítulo 15, vamos a hablar del el cántico de Moisés. Este canto de Moisés que nos explica el capítulo 15, vemos que posteriormente el pueblo lo primero que busca es el agua. Busca agua, aparece en el relato de las aguas de Mará, ¿sí? Como aparecen en el texto hebreo, que resultan amargas justamente por la expresión mar.
La rama de un árbol dice que endulza las aguas y finalmente aparecen las 12 fuentes de Elim y las 70 palmeras. 12 fuentes de Elim, 70 palmeras, ¿sí? Estos son puntos importantes para nuestro estudio, para ir tomando nota también de todo lo que vamos a ir aprendiendo. Aziashir Moshe Ubnei Israel, entonces entonó, dice, Aziashir, cantó Moisés, Ubnei Israel, etashira azot la Yahweh, este cántico a Yahweh, o sea, dedicado sería a Yahweh. ¿Sí? En el versículo 1, Vayombru, lemor ashira la Yahweh, kigaoga sus berochbo ramabayam. Aquí se conecta, ¿sí? el objetivo del Shirat, de este cántico. El canto de Moisés a orillas del mar, o como explicábamos, Sefat Hayam, ¿sí? Digamos, en las costas, siempre ha proporcionado al pueblo del Creador un modelo de alel. ¿Qué es el alel? El alel es como, digamos, la honra, ¿no? La alabanza en todos sus conflictos con los poderes de las tinieblas, porque sabemos que este relato representa cómo la fuerza de la oscuridad lucha por impedir, ¿sí? que el pueblo de Israel, que digamos se acaba de formar o se está formando, está en proceso de formación, no pueda salir adelante. Aquí vemos el Shebach, que es la alabanza como tal, el Shebach, como un instrumento, y a través del Shir, a través del canto, como una expresión de gratitud. Finalmente, Shirat, el cántico aquí que aparece de Moisés, siervo de Elohim, dice Apocalipsis capítulo 15, versículo 3, será cantado otra vez, con el himno del Cordero por los héroes de la fe que estén sobre el mar de vidrio. ¿Sí? Dice esta porción de Apocalipsis, vencedores de la bestia, pero también vencedores de su imagen. Moisés no es mencionado expresamente como el autor de este cántico, pero podemos analizar desde el texto bíblico su forma, su contenido, y sin duda lo señalan a él como tal. El himno está compuesto de 3 estrofas resaltantes, cada una de las cuales comienza con alabanza a Yahweh y termina con una descripción de la derrota del ejército egipcio. ¿Sí? Las 3 secciones, si quieren anotarlas, son Éxodo 15, verso 2 al 5, es la primera, la segunda, verso 6 al 10, y la tercera, verso 11 al 18. ¿Sí? Son 3 estrofas, tiene este cántico. Claro, el tema anunciado en el Pasuk 1, en el verso 1, está tratado en 3 formas diferentes. Sin embargo, en cada una de ellas predomina la omnipotencia de Kadosh Baruj Hu, del Todopoderoso. Con clara perspicacia profética, que es uno de los puntos que también analizamos en el texto bíblico, especialmente la tercera estrofa, muestra, digamos, Kebod Israel, la gloria de Israel. Todo, digamos, el anuncio también para su pueblo. ¿Por qué? Porque vemos especialmente que aquí se habla de el santuario como el lugar de la morada de Elohim. ¿Con quién? Con el pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces aquí vemos como el triunfo del pueblo de Israel. Dice el texto, se ha magnificado grandemente. ¿Sí? Lemor ashir la Yahweh, kigaoga sus berochbo ramabayam. Esto está interesante porque las palabras del verso 1 fueron repetidas, ¿sí? en el verso 20 y 21 por un coro femenino dirigido por Miriam. ¿Sí? Miriam Anebiá, la profetisa, la hermana de Moisés. No es seguro si esto se hizo después de cada estrofa, es decir, después de los versos 5, 10 y 18, o solo al fin del cántico. Las palabras traducidas como magnificado grandemente significan en el texto bíblico literalmente exaltado altamente, ¿sí? O gloriosamente glorioso, en un sentido literal. Algunas versiones lo pusieron de esta forma, sobre todo la forma usual, de la forma verbal hebrea, y se repite para representar el pensamiento de la exaltación en la forma más enfática posible.
Nosotros cuando estudiamos en el hebreo bíblico vemos que hay modos enfáticos y construcciones hebreas del verbo hebreo, que tienen sobre todo esta característica. Entonces aquí lo que podemos ver es muchos de estos puntos. Dice el versículo 2, Ozi bezimrat ya vayeyili lishua zeli veamveu eloe avivra omemenu. Yahweh. Claro, acá no dice Yahweh, dice ya. ¿Sí? Aquí aparece por primera vez en la narración la forma abreviada del nombre del Creador, Ya. ¿Sí? Que se usa ocasionalmente en lenguaje poético debido al ritmo y también como una terminación para nombres personales y aún toponímicos. Como por ejemplo, no sé, Obadía, ¿sí? Ocosías, Ezequías, Sedequías, todos los que terminan, incluso el monte Moriah. Por lo general las malas traducciones, no es traducción, es mala traducción, de lo que han hecho de poner Ías, ¿sí? I latina A, S, en realidad en el texto hebreo es Ya. Y eso mayormente lo vemos en la forma bíblica, en la forma poética, ¿sí? Es donde se utiliza de esta manera. Dice, y lo alabaré. Fíjese, estas palabras son la traducción de una sola palabra hebrea. Y esto ilustra lo concisa que es la poesía hebrea. Estoy en el versículo 2, ¿sí? Donde dice Baromemenu. Fíjese cómo la raíz ram, que sería, ¿no? Que la utilizó mucho también el rey David. Y se utiliza justamente para esto, para la alabanza. Vamos a pasar al verso 5, seguimos avanzando, porque luego dice el verso 3, Yahweh Ish Milhamá, Yahweh Shemó, o sea, es varón de guerra, Yahweh es su nombre, Markebot paró, Bejeló, Yará Bayam, Umibhar, Shalishav, Tuveu Beyam Suf. Y dice el verso 5, Teomot Yakshirsum, Yarida Bet Solot, Kemo Aben. Kemo Aben es como si fuera una piedra, está diciendo. ¿Sí? Kemo Aben. Kemo significa en el bíblico como. Aben viene de Eben. Lo más que aquí está usando la forma absoluta, ¿sí? No la forma constructa. Entonces dice, descendieron a las profundidades como una piedra. Como si fuera una piedra. O sea, pesados, se fueron al fondo. Entonces, habiendo atribuido al Eterno toda la exaltación, la gloria, la honra por la liberación de Israel, la derrota de los egipcios, lo que decíamos, aquí Moshe describe el destino de ellos en un lenguaje totalmente poético. Sin embargo, tan sencillo que no requiere explicación. Y es posible que en este punto replicara el coro de Miriam en el verso 21, ¿sí? Que dice, y Miriam le respondía, cantad a Yahweh porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. En extremo se ha engrandecido. ¿Sí? Repiten el coro femenino. Dice el verso 6 en nuestro estudio, Yeminja Yahweh Nedari, Vakoach Yeminja Yahweh Tiratz Oyev. ¿Sí? Yeminja, tu diestra. Yeminá significa derecha, ¿no? Pero Yeminja tiene el sufijo pronominal. Tu diestra. Esta nueva estrofa del verso 6 comienza con este pasuk, como decíamos, en su mayor parte magnífica y explica el precedente. Aquí presenta más detalles. Y lo que deduce también es un agudo contraste entre el orgullo y la arrogancia de los egipcios y su miserable caída. Todo esto fue realizado ¿por qué? Yeminja, por tu diestra, dice Moisés en su cántico. Y 2 veces aparece Yeminja. Yeminja Yahweh Nedari Bakoach, Yeminja Yahweh Tiratz Oyev. ¿Quién hizo esto? La diestra de Yahweh. Bueno, en realidad dice tu diestra en el verso 6. Verso 7. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca, dice.
Fíjese la expresión, al soplo, verso 8, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Claro, yo analizo todo esto en el texto bíblico y es totalmente poético. Bueno, ya lo puede ver usted en español, la forma en cómo está expresado. Al soplo de tu aliento, dice el verso 8. Subraya ahí donde dice al soplo de tu aliento. ¿Sí? Uveruach apeha nermumaim. Uveruach sería al viento, ¿sí? Apeha, que sale de tu boca. ¿Sí? Porque tú has soplado, una cosa así sería. Eso está muy interesante. Aquí hay una descripción muy poética del viento, dijimos del Kedem, que es el viento oriental. Y en parte fue la causa de la división de las aguas, ya lo hemos estudiado. Entonces, haciéndose más osado en sus imágenes, aquí Moisés lo que representa las corrientes reunidas en un montón, por eso dicen un montón a cada lado, y los abismos como los representa como cuajados. Dice se cuajaron. Bueno, en el hebreo bíblico no dice se cuajaron, dice se contrajeron, ¿sí? O sea, se atrajeron en conjunto sería. O se coagularon. Esa sería la expresión bíblica. Esto todo dijimos que es lenguaje poético, y esto se estudia aparte en el hebreo bíblico también, porque son las diferentes líneas de interpretación. Y esta última palabra no debiera traducirse como que quisiera decir que las aguas realmente se cuajaron, no, sino que es un sentido alegórico. Dice el verso 9, Amar Oyev, dijo el enemigo, Oyev es el enemigo, Erdof asiga halek, shalal timlaemo, nafshiarik harbi, torishemo yadi. ¿Qué fue lo que dijo el enemigo? Perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. ¿Cuántos puntos, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? 6 puntos para analizar en nuestro versículo 9. A Yoeb amar, amar a Yoeb. Aquí vemos cláusulas cortas en el hebreo bíblico como yuxtapuesta sería, o sea, sin partículas conjuntivas, que así se le conoce en el estudio. Y aquí se describe gráficamente la confianza de los egipcios, quienes respirando venganza perseguían a los israelitas. Y el discurso fragmentado imita todas las exclamaciones de los soldados del rey, al mismo tiempo ansiosos y sin aliento, y esta descripción se aparta como una excepción del orden usualmente utilizado en la poesía hebrea. ¿Sí? Hay un libro muy interesante, este libro se llama Shirat Hayam, es el Cántico del Mar, es un libro de Umberto Neri, muy buen libro, donde nos explica también muchos de estos puntos, ¿sí? Que en realidad hay que analizar el Cántico del Mar. Bueno, lo conocemos como Shirat Moshe, pero en realidad se conoce en el pueblo, la tradición hebrea, como Shirat Hayam, el Cántico del Mar, que es el cántico que estamos analizando en el capítulo 15. Todo lo que acontece, el paso que va, que va describiendo Moisés también, y el análisis en la poesía hebrea, sobre todo, porque aquí lo que vemos es poesía hebrea. Dice nuestro verso 10, Nashavta verujaja kisamoyam tzalalu ka oferet beyamin adirim. Fíjense, me llamó la atención, soplaste. Otra vez menciona esta expresión. Y esta declaración representa otro hecho que no está mencionado directamente en la narración de la destrucción de los egipcios, aunque está en completa armonía con ella, pero así como un fuerte viento oriental había separado las aguas, y dijimos que las había contenido para que los israelitas pasen, ahora el viento del oeste o noroeste precipitó las aguas sobre los egipcios, en obediencia a su creador. ¿Sí? Eso es lo que describe esta porción. El viento sirvió con eficacia para rescatar a un pueblo y para destruir a otro. ¿Sí? La palabra hebrea es ruach, el viento.
¿Y qué más dice? Se hundieron como plomo. Verso 10. Dijimos que la primera estrofa de Shirat Hayam o Shirat Moshe terminó en el verso 5. Entonces, comparando a los egipcios que se ahogaban con piedras, dijimos que Moabem, como una piedra, que se hundían, la segunda estrofa concluye con una expresión muy similar, comparando a los egipcios con plomo. Las aguas en las cuales se hundieron son llamadas, según Moisés, impetuosas, debido a toda la grandiosa prueba de la gloria del Creador proporcionada por las olas que se precipitaban fuertemente de regreso para ocupar su lugar de costumbre. Es probable que aquí el coro de Miriam, en el verso 21, se intercalara otra vez. ¿Por qué? Volvemos a leerlo. Ha echado, en el inciso B del verso 21, ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿Sí? Entonces, aquí vemos una parte muy importante desde el verso 11. Mi jamoja baelim yahweh, mi jamoja nedar bakodesh norate ilot osefele. Mi jamoja, ¿quién es como tú? O ¿quién como tú? Sería. Aquí una vez más Moshe retoma su canto de alabanza, ¿sí?, de Netzer, de victoria. Y la tercera estrofa asegura al pueblo del Eterno que Elohim terminará la obra de salvación ya comenzada. Llenará a sus enemigos de terror, llevará a los suyos hasta su santa morada, dice, y los plantará en el monte de su heredad. Lo que el Eterno ha hecho hasta aquí está considerado como una promesa de lo que el futuro tiene todavía en reserva para aquellos que los siguen donde Él los dirige. ¿Sí? O sea, está abierta esta promesa. Entonces dice el verso 12, Natita yeminja tivlaemo haaretz, Najita bejasdeja amzu gaaleta, nehaleta beoseja, el nevekotcheja. Verso 14, Shameu amim, yirgazum, hilahaz, yoshve, pelashet. Fíjese, lo oirán los pueblos, dice, Shameu amim. ¿Sí? Lo oirán los pueblos. Yirgazum, hilahaz. Esto está muy bueno porque aquí vemos, dice temblarán, pero dice se apoderará dolor de la tierra ¿de quién? Verso 14, Pelashet. ¿Qué es el Pelashet? Los filisteos. De ahí viene la palabra plishti, filisteo. Entonces la palabra traducida pueblos, amim, está en plural, no está en singular. Incluye a las tribus o naciones de Filistea, Edom y Moab, incluso los otros habitantes de Canaán. Anotes el verso 15. Entonces Moisés habla ahora en el papel de un profeta cuando prevé los efectos de la liberación milagrosa de su pueblo. Salvado, claro, de los ejércitos de Egipto. Todos los moradores de Filistea no solo oirían acerca de este acontecimiento, sino que dice el texto bíblico, se aterrorizarían por todos estos siniestros presentimientos de lo que estaba reservado para ellos. Y así no tendrían valor para presentar una resistencia efectiva a Israel. ¿Sí? Pelishta o Pelashet significa los filisteos. Mucha gente pensó, los comentaristas incluso decían, puntualmente habla de los filisteos, de los plishtim. No, los pone ahí como quien dice los representantes, pero estamos hablando de Moab, estamos hablando de Edom. Sí, los filisteos porque era el camino que ellos estaban dirigiéndose. Entonces vemos claramente que no denomina todo el país que una vez conocimos como Filistea, sino tan solo como una franja de territorio a lo largo de la costa suboccidental de Canaán. ¿Sí? O sea, desde el sur de Gaza, lo que sería hasta Jope, para que usted tenga una idea. Estamos hablando de una franja de tierra costera de unos 80 kilómetros de largo. Fue ocupada por la Confederación Filistea,
que se convirtió en una verdadera espina en el costado de Israel en tiempos posteriores. ¿Sí? Y aquí ya figuran, ya aparecen y están anunciados también para que el pueblo los considere. Verso 15. Aznivablu alufe Edom ele Moab yohez meorat namogu kol yoshve Kenan. Ahí está, kol yoshve Kenan, todo habitante de Canaán. Estamos hablando de la parte de abajo, Gaza, pero también de todos los que están en el territorio cananeo. ¿Sí? Fíjese que menciona el verso 15, Aznivablu alufe Edom. Alufe Edom son tiene el constructo, los líderes de Edom, los caudillos de Edom. Claro, por el tiempo cuando Israel se aproximó a los límites de Edom, sus caudillos habían sido reemplazados por reyes, dice Números 20, verso 14. Incluso puede tomar como referencia Génesis 36, verso 15. Aunque la negativa de los edomitas para permitir el paso de Israel por su tierra da la impresión de que se sentían poderosos o intrépidos, el hecho de que se rechazara el pacífico pedido de Moisés nos muestra claramente un sentimiento de inseguridad y alarma que ellos procuraban ocultar. Anótese como tarea Jueces, capítulo 11, verso 17. Entonces, Alufe, dijimos, el verso 15, Alufe Edom, dice Ele Moab, ¿sí? Los valientes de Moab. O sea, la alarma de los moabitas estuvo indicada por los esfuerzos de Balac para inducir a Balaam a maldecir a los israelitas. Ese relato ya lo hemos estudiado en Números, desde el capítulo 22 hasta el capítulo 24. Todos los moradores de Canaán, ¿sí? Kol yoshve Kenan, todos los que moran, se refiere, o todos los que habitan en Canaán. Entonces, fíjense que esta profecía se cumplió notablemente cuando todos los reyes de los cananeos oyeron, dice Josué capítulo 5, verso 1, oyeron cómo Yahweh había secado las aguas del Jordán hasta que hubieron pasado. Desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos, dice el texto. Anótese de tarea Josué 5, verso 1. Verso 16, 15-16 de Éxodo. Tipol aleem emata, vafajat bigdol, zeroaha yidemu, kaaven ad yabor, amcha yabue, ad yabor amzu kanita. Hasta que haya pasado tu pueblo. Fíjense lo que resalta aquí Moisés. No el paso a través del Mar Rojo, ¿sí? Porque eso ya había pasado, ya había ocurrido, sino la travesía del desierto y los límites de Canaán. Como dijimos, esto recién acaba de empezar. La historia recién comienza, ¿sí? Pareciera que aquí hablábamos de finales felices. No. Esto aquí recién empieza. Dice el verso 17, Teviemo batiemo vear nejalateja, mahom levishteja, pahalta Yahweh, mikedash Adonai konenu yadeja. En el monte de tu heredad, así se puede traducir. O sea, no era probablemente el país de las colinas de Canaán, que cita Moisés en Deuteronomio 3:25, a diferencia de lo sostenido por muchos comentaristas. No, aquí más bien habla del monte que el Eterno había elegido para su santuario. ¿Dónde? Salmo 78, verso 54. Y había escogido como su lugar de morada. El establecimiento de Israel en una montaña no significa su entrada en la tierra prometida, sino el establecimiento del pueblo de Elohim en la casa de Yahweh. Vamos a ir al Salmo 92. Anótese el verso 13. Plantados en la casa de Yahweh, ¿sí? Dice en la casa de Yahweh. En los atrios de nuestro Elohim florecerán. ¿Sí? ¿Se acuerda usted de esa porción? Es muy conocida. Tiene que ver con esto, ¿sí?
Aquí habla de esa estabilidad. En el santuario futuro, allí el Eterno establecería una comunión más perfecta con su pueblo. Y allí, éste demostraría ser la posesión especial de Elohim, sirviéndole y ofreciéndole sus sacrificios. Por eso hablamos de una estabilidad, no de algo en el aire, algo pasajero, no. Verso 18, Yahweh imloch leolam baed. Yahweh reinará eternamente y para siempre. Leolam baed, ya explicamos la expresión bíblica, significa ¿sí? Por siempre y hasta siempre. Traducido, eternamente y para siempre. Muchas declaraciones similares se encuentran en pasajes de las Escrituras, el Salmo 10:16, Salmo 29:10, Salmo 146:10, Apocalipsis 11:15. Entonces así expresa Moisés la firme convicción del varón de Elohim de que el dominio de Yahweh es eterno, no solo en el universo, sino en este mundo también, ¿sí? No solo bajo la ley, ¿sí? de cosas naturales nomás, sino lo espiritual. O sea, Él gobierna todo, lo visible y lo invisible. Ese es el Creador, ¿sí? No reina solamente en lo que ves o en lo que tus ojos pueden percibir, sino en muchas cosas que no comprendes. Seguimos avanzando en nuestro estudio. Verso 20, pasamos al 20. Dice el texto: Vatikach Miriam anevia, ajot Aarón, et atof beyada, batetzena chol anashim, acharea, vetupim uvim jolot. ¿Sí? Vetupim uvim jolot. Esto obviamente tenemos que ver, aquí está muy interesante porque en el hebreo bíblico nosotros vemos cómo abrevia, cómo se acorta las formas. Y claro, están los prefijos, ¿sí? Las preposiciones que aparecen antes. Entonces un punto muy importante aquí para destacar. Fíjese que dice, en primer lugar, Miriam la profetisa. Miriam anevia. O sea, Miriam es la primera mujer, podríamos decir, a quien la Biblia honra con este título. ¿Sí? Nevia. Otras aparecieron de cuando en cuando a través de la historia del pueblo de Elohim, en Jueces 4:4, segundo de Reyes 22:14, Isaías 8:3, Lucas 2:36. Podríamos seguir. Miriam no es llamada profetisa aquí mayormente por ser inspirada en las palabras que cantó, sino más bien en reconocimiento de su papel en el libro de Éxodo, de Shemot, superado solo por los de Moisés y Aarón. Entonces específicamente alegó poseer don profético, Números 12:2, anótelo, siendo que el Eterno había hablado mediante ella. ¿Sí? El profeta Miqueas afirma que Yahweh libró a Israel de Egipto por medio de Moisés, Aarón y Miriam. Eso está escrito en Miqueas 6:4. La tarea de ella puede haber sido comunicar al pueblo mensajes por los cuales se mantuvo viva la esperanza de liberación durante todos los oscuros años de opresión. Ella puede haber enseñado, amonestado, reprochado al pueblo de muchas maneras, ¿sí? Y claro, como una líder. Pero a orillas del Yam Suf aparece como una mujer inspirada, con talento. ¿Para qué? Para el shir, para el cántico, ¿sí? Y también mesamri, para la música. En este tiempo debe haber tenido más de 90 años, por lo que deducimos de Éxodo 2:4 y Éxodo 7:7. Aquí tendría por lo menos más de 90 años. ¿Sí? Y fíjese que el texto hebreo, en nuestro versículo, la cita, el verso 20, la cita como Ajot Aarón, ¿sí? La hermana de Aarón, dice. Por supuesto, Miriam también era hermana de Moisés y había sido un instrumento para protegerlo durante su infancia, ¿se acuerdan?
Pero aquí es llamada la hermana de Aarón. Y esto quizá indique una posición subordinada en relación con la que tenía Moisés, pero comparable con la de Aarón, que estaba subordinado a Moisés. Eso dice Éxodo 4:16. Dice el texto, Batikaj, bueno, vamos a leerlo todo completo. Batikaj Miriam Anebia J. Aarón. El Batikaj nos quedó pendiente, ¿no? Etatov, ¿sí? Tomó el pandero, vamos a leerlo así, tomó el pandero. Batikaj está primero, pero Etatov está luego, al centro del pasuk. El instrumento tocado por Miriam y las mujeres que le acompañaban fue como una pandereta, el tov es como un tambor de mano, ¿sí? Es chiquito, es un tambor de mano. Incluso los especializados en instrumentos musicales antiguos, todos opinan, ¿sí? No tanto que fue una pandereta, sino más bien digamos como dijimos, un tambor de mano. Porque la palabra tov viene justamente del ruido que hace cuando se golpea, ¿sí? Tov, que lo traducen como pandero, tov. Entonces la misma palabra para pandero, tov, se usa en el hebreo moderno y en árabe para designar al tambor de mano, ¿sí? Porque son idiomas hermanos. Claro, el Salmo 150 dice Alelú, Betov, Umahol, con pandero y con danza, alábenle. Pero fíjese que dice el texto Hol Anashim, ¿sí? Todas las mujeres, no Anashim con Aleph, sino con artículo definido, Anashim, que son las mujeres, porque si no serían hombres, Anashim. Hay antiguos dibujos egipcios de este instrumento que lo muestran como hecho de un aro de madera y 2 cueros, pero sin cascabeles, o sea, ni platillos o címbalos. Entonces es golpeado por la mano del que lo toca y el ruido es tof, tof, ¿sí? En la Biblia este instrumento generalmente aparece como tocado por mujeres en Jueces 11:34, Primera de Samuel 18:6, el Salmo 68:25, como también lo fue en Egipto. Pero a veces también por hombres, en 1 de Samuel 10:5. Con frecuencia era acompañado por canto, por danza, probablemente para acentuar el compás, y era considerado como un instrumento de mucha alegría, de mucha simja. ¿Sí? En el Tanaj generalmente se relaciona con fiestas, con alabanzas, momentos de alegría. Fíjense que también uno de los puntos que nos llama la atención, Beyadabat Sena Hola Nashima Jarea, todas las mujeres fueron detrás de ella, dice el texto. Esto está interesante, la separación de hombres y mujeres en distintos grupos, ¿sí? Ya era algo que traía el pueblo desde la salida, así como también lo era la realización de danzas por grupos de hombres y mujeres que acompañaban sus movimientos con música. Entonces esta costumbre parece haber sido adoptada por los hebreos durante su permanencia en Egipto, ¿sí? Los egipcios acostumbraban también a hacer eso, la separación, y en tiempos posteriores encontramos a las mujeres hebreas tomando parte en las celebraciones de una victoria cuando iban con música y canto al encuentro de los ejércitos que regresaban. Un caso muy conocido es el de Jueces 11:34, Jueces 21:21, anótese también 1 de Samuel 18:6 y 7 y 1 de Samuel 29:5. La última parte dice Betupim ubim holot, bimejolot, pero como el hebreo lo abrevia todo, es ubim holot, ¿sí? Que sería y con danzas, mejolot, viene de mahol, mahol mejolot, ¿sí? La mejolá sería la danza, mejolá. Entonces aquí el empleo de danzas en las ceremonias, tan contrario a las ideas occidentales del decoro, ¿no? Siempre ha sido aceptable para la mentalidad
y los sentimientos orientales, sobre todo en el pensamiento bíblico. Varios ejemplos de danza se encuentran en las narraciones del Tanaj. Por ejemplo, David danzó delante del arca, ¿cuándo? Cuando se llevaba a Jerusalén el arca. Segundo de Samuel 6:16. Ya dijimos Jueces 11:34, la hija de Jefté o la hija de Iftach fue danzando al encuentro de su padre que había vencido. Por ejemplo, en Jueces 21:21 se habla de las vírgenes de Shilo que celebraban una fiesta de esa forma. La danza también es mencionada con aprobación por el salmista en el Salmo 149:3, Salmo 154. Claro, en los tiempos bíblicos, sí, era una manifestación externa de mucha alegría, de mucha simja, de agradecimiento, más bien podríamos decir, y el cántico acompañado. Entonces, podríamos decir que era netamente un acto de reverencia, al cual, dice Juan 6:37, el Eterno la acepta como tal. ¿Sí? Vemos en la cultura bíblica y en la historia del pueblo de Israel que había muchos bailes sociales, modernos, que no tienen el menor parecido con las danzas con motivos espirituales en particular. Porque si miramos en toda la historia vamos a ver que también muchos otros pueblos, y no lo hacían con un motivo de adoración o de alabanza, ¿sí? Danzaban o bailaban. Entonces aquí tenemos que entender que la danza antigua era una parte integral de todo lo que es, vamos a decir, el abodá, como un servicio. Dice el verso 21, Vatam laen Miriam shirula Yahweh, kigaoga sus verochbo rama bayam. ¿Sí? Rama bayam, verso 21. O sea, Miriam les respondía, dice el texto. ¿Sí? Fíjese cómo está explícito aquí. Miriam le responde. O sea, Miriam con su coro femenino cantaba en respuesta al coro masculino. Eso es lo que está diciendo acá. Probablemente a la terminación de cada estrofa del canto, ¿sí? Después de los versos 5, dijimos 10 y 18. Ya lo notó, ¿verdad? Entonces las palabras del estribillo de Miriam, cantada Yahweh, fueron también las palabras iniciales del canto de victoria de Moisés, del verso 1. ¿Sí se dio cuenta de eso? Está interesante porque esto se complementa en el estudio. Dice el verso 22, Vayasá Moshe et Israel miyam suf, vayetzu et midbar shur, el desierto de Shur. Fíjese que acá, esta es la región desértica que va desde la frontera oriental de Egipto hasta la frontera meridional de Filistea y toca en el sur de las montañas de la península del Sinaí. ¿Sí? Para que nos ubiquemos geográficamente. Acá se la menciona varias veces, incluso en las narraciones anteriores, Génesis 16:7, en las épocas de los patriarcas, Génesis 21, Génesis 25:18. Hay muchos registros, incluso las victorias de Saúl, David, entre los amalecitas, en 1 de Samuel 15. Fue por la parte meridional de este desierto por donde marchó Israel, y yendo hacia el sudeste a lo largo de las orillas del Yam Suf. Por ejemplo, en Números 33:8, esta región no se llama así, se llama el desierto de Etam. ¿Sí? Si es correcta la interpretación dada con lo que decíamos de Éxodo 13:20, en el sentido de que Etam es una palabra egipcia, decíamos, para una fortaleza fronteriza, entonces es fácil comprender por qué el desierto de Shur debiera llamarse también el desierto de Etam. Ahí sí podemos ver la unión. Dice el verso, continuamos, estamos en el verso 22, Vayasá Moshe et Israel miyam suf vayatzeu et midbar Shur veyachlu shloshet yamin bamidbar velo matzeu maim. Y no encontraron agua. Está en plural. Sin duda los israelitas llevaron una provisión de agua potable en odres de cuero
como han hecho muchos pueblos orientales en los tiempos antiguos. Sabiendo que iban a entrar en el desierto, los israelitas no iban a dejar de llevar agua consigo. Pero una marcha de 3 días sin encontrar más agua para reabastecer su provisión exhausta, ¿sí?, empezó a hacer sufrir no solamente a los animales, sino a las personas. Y aquí es donde empezaron a quejarse. Y era imperativo que encontraran pozos o vertientes. De todos los animales domésticos empleados en Medio Oriente, el asno, podríamos decir que era la bestia de carga más usada para viajar por el desierto. El camello se encuentra solo ocasionalmente antes del siglo XII antes de Mashiach. ¿Sí? Los burros pueden viajar durante 4 días sin agua, pero el ganado que los israelitas poseían en gran cantidad no podía vivir sin agua con más frecuencia. ¿Sí? Entonces, por esta razón, una marcha de 3 días sin hallar agua era más o menos el límite de lo que podía soportar el ganado sin perecer. Dice el verso 23, Vayavou marata, velo yachlu lishtot maim, mi marakim marim, em alken kara shema mará. ¿Sí? Mará. Así fue llamada Mará por la amargura de las aguas. El primer oasis al sur del Suez es, bueno, actualmente aparece como el Ain Awara. Ain Awara se llama. Está incluso en el antiguo camino a las minas de cobre del Sinaí, unos pocos kilómetros tierra adentro desde el Golfo, como unos 75 kilómetros de la ciudad de Suez. Su agua es amarga. ¿Sí? Si su identificación con la bíblica Mará, porque aquí aparece como un lugar, Mará, así se llamó, es correcta, entonces el endulzamiento de las aguas hecho por Moisés no fue permanente. ¿Sí? Fue provisorio. Aunque la mayoría de los comentaristas incluso han aceptado esta identificación, debiera tomarse en cuenta que hay varias vertientes amargas incluso en las proximidades, y una de ellas aún más amarga que la conocida Ain Awara. Verso 24, Bailonu Aam al Moshe lemor manishte. ¿Qué vamos a beber? Manishte, le dijeron. Pero fíjese que dice el pueblo, murmuró. Bayalonu Aam. Esa es la raíz hebrea del verbo, es eso, murmuró el pueblo. Y murmuró el pueblo. Así se traduce. Fíjese que habían murmurado una vez antes en la orilla occidental del Yam Suf. Lo vimos ya en el capítulo 14. Y habrían de murmurar muchas veces más antes de que terminara el viaje. Éxodo 16:2, Números 14:2, Números 16:41. La murmuración iba a ser su manera usual de desfogar la amargura de su alma ante todas las dificultades que encontrara regularmente. Sí, la murmuración es como la vía de escape. Con Moisés, sí, Moisés sabemos que es responsable por su salida de Mitzrayim y era además su dirigente, su líder. Sus murmuraciones iban dirigidas en primer lugar contra él. Esto es lo que quiero aclarar. Los hombres que sirven de la mejor manera posible a la nación son con frecuencia los menos apreciados mientras viven. ¿Sí? Y generalmente se erigen monumentos en su honor, pero cuando mueren, no cuando viven. ¿Sí? Una vez que mueren ahí son muy reconocidos, pero cuando están son muy criticados. ¿Qué vamos a beber? Manishte, le preguntaron. Aunque los hombres con frecuencia beben agua de sabor desagradable, cuando su sed es grande, hay un límite más allá del cual no pueden ir. Aún las bestias rehúsan beber el agua de ciertos pozos amargos, incluso en el desierto de Arabia. Pero fíjense la solución, verso 25. Vayitzak el Yahweh, Vayoreu Yahweh etz,
Vayoreu, y le mostró, significa. ¿Sí? Le mostró Yahweh, que le mostró Etz, le mostró un árbol. Aquí no se revela el nombre de este árbol. Se dice que hay diferentes árboles o plantas, diversas partes del mundo, capaces de endulzar el agua amarga. ¿Sí? Pero ninguno de ellos se ha encontrado en la península del Sinaí. En realidad, toda la gente de las proximidades que consideran de mal sabor el agua, dijimos de este lugar llamado Aina Huará, al igual de las otras vertientes similares de las inmediaciones, no conocen ningún medio por el cual el agua pueda ser hecha potable. De ahí que no haya sino dos posibles explicaciones para este pasuk. O se le indicó a Moisés que tomara un árbol que tenía la propiedad natural de endulzar el agua amarga, o sea, árbol que no crece más en esa zona, o bien la transformación del agua fue un acto directo del Creador y el árbol tenía solo un significado simbólico. Dos interpretaciones. ¿Sí? No, ninguna de las dos es clara. Si existió un árbol, existió, tiempo pasado. Actualmente no hay ninguna planta que tenga esa propiedad. Y si fue un acto divino, directo, el árbol fue usado como un medio simplemente. Allí le enseñó, bueno, dice el texto en el verso, estoy en el verso 25, ¿sí? Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó también. Fíjense, ordenanzas, dice el texto en el verso 25, ¿sí? Sham Sam Lo Hok, Samlo. ¿Qué es Samlo? Es como les expuso. Samlo, les expuso. Hok, ¿qué es Hok? Ley, literalmente. Umishpat, Besham Nisau. Umishpat, y el Mishpat es como estatuto. Besham Nisau, y allí Nisau los probó. Está tal cual el verbo hebreo. O sea, después de curar el agua, satisfacer la sed física de su pueblo, el Eterno le dio una ordenanza relacionada con el milagro por una promesa. Verso 26. Vayomerim shamua tishma lekol Yahweh Eloheja ve'hayashar ve'enav taseh ve'azanta lemitzvotav ve'shamarta kol hukav kol hamahala asher samti bemitzrayim lo asim aleja ki ani Yahweh ofeja. Todo eso que le hice a los egipcios no te lo haré a ti. Im shameu bemitzvotai. Imshamoa, si pones en práctica mis preceptos, no te va a pasar nada. Dice el verso, lo traducen como si oyeres atentamente. Fíjense el énfasis. Si oyeres atentamente, o sea, quiere decir si te haces cargo, no si escuchas, si oyes atentamente. ¿Sí? Pones atención. Entonces vemos acá claramente que los probó. ¿Por qué los probó? Desde el tiempo de su salida de Egipto hasta la entrada en Canaán, Kadosh Baruj Hu probó a su pueblo en muchas ocasiones. Primero ante el Mar Rojo, ahora en Mara, después en Meribá, después en Sinaí, después en Taberá, después en Kibrot Hatabá, después en Kadesh y en otros lugares. Podremos seguir. Hay muchas porciones que vemos, esas pruebas fueron parte de los intentos de Elohim para educarlos, para corregirlos, circunstancias comparativamente fáciles para las vicisitudes que afrontarían en Canaán. Todo eso fue jinuj. Fue jinuj, ¿qué es jinuj? Educación. ¿Sí? Fue disciplina. Si oyeres atentamente, Vayomer, Im Shamuat Ishma Lekol, Yahweh Elohej, Beyashar, Aquí se registra una promesa maravillosa. Si de allí en adelante el pueblo del Eterno obedecía estrictamente los mandamientos, entonces Él lo sanaría como había sanado el agua y lo libraría tanto de los males físicos como morales. Por consiguiente, lo que nos está hablando el versículo es el bienestar físico de Israel. Todo dependía de la obediencia. ¿Se da cuenta?
Y este gran principio fue cierto no solo en el tiempo de los hebreos, sino a través de todos los siglos. El bienestar físico de la raza humana todavía depende de una gran medida de su obediencia a la Escritura, a las instrucciones. Los que desobedecen las leyes que rigen el sano vivir solo pueden culparse a sí mismos por las consecuencias. ¿Sí? Es cierto. Por otro lado, los que viven de acuerdo con las instrucciones impartidas por el Creador, ¿sí?, en cuanto a la salud, estarán notablemente libres de enfermedades, de cualquier mal. El Eterno se interesa no solo en el estado espiritual del ser humano, sino también en su estado físico. Anótese 3 de Juan 2. Le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Kol mahalá ayer santi bemitzrayim lo asim aleja. Kol mahalá, toda enfermedad, ayer santi bemitzrayim, que les mandé o que les puse a los egipcios, lo asim aleja, no pondré sobre ti. Ki ani Yahweh ofeja, porque yo soy Yahweh, tu sanador. ¿Sí? Yo soy Yahweh, tu sanador, le dijo. Fíjese. Algunas de estas enfermedades se enumeran en Deuteronomio 28-27 y también se hace referencia a ellas en Deuteronomio 7-15, si quiere anotarlo. Entonces se sabe que ciertas enfermedades siempre han prevalecido entre los egipcios con mucha gravedad. Especialmente enfermedades de la piel, de los ojos, ¿sí?, durante su larga permanencia en Egipto. Los hebreos estuvieron, ¿sí?, dice acá acá lo que podemos ver, se familiarizaron mucho con las enfermedades del país. Los médicos egipcios eran famosos en todo antiguo cercano oriente. Hay muchos documentos existentes que muestran que no consideraban como suyo el poder de curar, sino de los dioses. Eso es lo que decían los egipcios. En los manuales de medicina antiguos de Egipto, algunos de ellos tienen cerca de 4.000 años de edad, las enfermedades se dividen en 3 clases. 1, las que pueden ser tratadas. 2, las que pueden ser impedidas. 3, las que no pueden ser curadas. Claro, la ciencia médica ha avanzado muchísimo desde los días de Moisés y se mantiene todavía esta clasificación. El cirujano puede hacer una incisión, sacar un órgano, coser la herida, pero no puede curarlo. ¿Sí? El médico puede administrar ciertas drogas que sabe que tienen determinados efectos sobre ciertos males, pero allí termina su habilidad. El verdadero proceso de curación es realizado por un poder sobre lo cual no tiene ningún control la ciencia humana. ¿Me explico? Y esto todavía verdadero, como lo fue en el tiempo de Moisés, el hecho de que solo el Eterno imparte sanidad. Ani Yahweh ofeja, yo soy Yahweh, tu sanador. O sea, es el médico supremo. Verso 27, dice el texto, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Elim. Claro, este lugar donde acamparon ha sido identificado como Wadi Garandel, que está a 11 kilómetros al sur de Ain Awara, donde estaban antes. Y este lugar, con su abundante provisión de agua, comparativamente buena, muchos bosques de palmeras, ¿sí?, tamariscos, acacias, altos pastos, incluso hasta la fecha se puede ver. Allí acamparon, dice. Claro, dado que el Wadi Garandel está unido con 2 valles muy fértiles, el Wadi Uzeit y el Wadi Taibet. Entonces, por eso es posible que los israelitas aprovecharon esta gran oportunidad para apacentar su ganado, para hacerlo descansar por varios días antes de continuar su viaje. Entonces, no se hace mención aquí de que acamparan en Mara o en Mará. ¿Sí? Sí se indica en Números 33:8, y es posible que el pueblo se detuviera en Mara solo lo necesario. Moisés, ¿sí?, que había recorrido esas regiones antes y conocía cada pozo,
cada corriente de agua. Probablemente les aseguró a los hijos de Israel que encontrarían un valle fértil tan solo a pocos kilómetros más allá de Mara, o como dijimos, Ain Awara. Hasta aquí llegamos con el capítulo 15. Vamos a agradecerle al Creador, sí, por el estudio del Cántico de Moisés. Abba Kadosh, te agradecemos por la oportunidad que nos das de analizar tu palabra, de estudiar juntos. Te pedimos que sigas dirigiéndonos en tu palabra, en tu consejo, y que podamos seguir reflexionando, Padre bendito. Todá Rabá Lejá, te decimos juntos en el nombre de Yeshua, HaMashiach. Amén y amén.